¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Barba y el día de hoy voy a hablarles sobre mi tema de investigación, el cual es la representación de la violencia a través del lenguaje audiovisual en la saga de películas La Purga. En primer lugar, debemos reconocer que la violencia es algo que siempre ha existido y que siempre va a existir en la sociedad, ya que es innata del ser humano. Autores como Sotelo, Aguilar y González manifiestan que el consumo de la violencia a través del visionado multipantalla, ya sea en las redes sociales, en las películas o en los medios de comunicación, influyen de manera directa en cómo el ser humano y todas las personas influye de manera directa en cómo el ser humano analiza y percibe su entorno. Es así como se explican que el miedo ha evolucionado a tal manera que las personas ahora por, optan por vivir experiencias controladas de miedo a través de las películas. Es por ello que la violencia es una de las narrativas más usadas a lo largo del mundo cinematográfico en los imaginarios audiovisuales. El objeto de estudio de la presente entrega es la saga de películas La Purga, la cual consta de 5 entregas. La primera, La Noche de la Expiación o La Noche de las Bestias, en el año 2013. La segunda, 12 horas para sobrevivir, Anarquía, en el 2014. La tercera, 12 horas para sobrevivir, el año de la elección, en el 2016. La cuarta, la cual es una precuela y es el inicio de todo, 12 horas para sobrevivir, el inicio en el 2018 y la última y más reciente, La Purga por siempre en el 2021. Esta historia es de James de Mónaco y nos narra un mundo ficticio de un universo utópico y distópico al mismo tiempo, donde 364 días al año Estados Unidos goza de un nivel estable en cuanto a economía y a índices de criminalidad, asesinatos y robos por el hecho de que una noche al año las personas se vuelven a su estado natural, se dejan llevar por la violencia, pueden y tienen la libertad para hacer absolutamente de todo durante 12 horas, donde pueden usar armas, pueden violar, pueden hasta llegar a matar y ninguno de los servicios del Estado estará disponible hasta cuando termine el tiempo de la purga. En primer lugar, esta historia nos cuenta cómo se instauró esto como un experimento donde el Estado lo que buscaba no era disminuir los índices de criminalidad ni nada, sino que disminuir la población que no aportaba al sistema económico, ya que poco a poco estaban cayendo en una quiebra y esta fue la solución, la cual se fue desarrollando y saliendo de control en cada una de las entregas. En cuanto a nuestro mapa de autores, vamos a hablar en primer lugar de aquellos que nos ayudan a entender de mejor manera el lenguaje audiovisual. La primera fuente es dada por Hadley, Rogeri y Gallardo en el año 2021. Estos autores manifiestan que los espectadores se relacionan emocionalmente con los personajes y también abordan en cómo esta exposición voluntaria de los espectadores hacia la violencia incide directamente en cómo perciben la realidad, generando así un quiebre entre el universo ficticio planteado por los realizadores y el mundo real del espectador. En el segundo caso tenemos a Reyes, quien en el 2021 explica cómo se utiliza la violencia de manera narrativa y cómo se busca una estética de la violencia. Hace énfasis en que películas como las del director Amat Escalante no son relevantes por el hecho de ser violentas, sino que nos recuerdan a que hay violencia detrás de todo en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Slickers, del 2021, manifiesta que la violencia ficticia puede horrorizar o fascinar a la vez, debido a la ambigüedad de la violencia misma. Esto dependerá mucho de cómo el espectador perciba la violencia según sus valores y sus... esto va a depender cómo el espectador reaccione a la violencia según sus valores y aprendizaje previo. Para Liceras, en el 2014, explica cómo el contenido violento se ha vuelto protagonista en la ficción y que los realizadores usan la violencia para llamar la atención del espectador, ya que no requiere de mucho esfuerzo. Y para terminar, tenemos a Carbaum 2022, quien explica y define los elementos del lenguaje audiovisual y cómo estos se aplican para generar una mejor experiencia en el visionado del espectador. Así como tenemos fuentes que nos ayudan a entender el lenguaje audiovisual y otras la violencia, cada uno por su parte, tenemos también fuentes que
convergen entre estas dos categorías y en este es el caso de Brescia y Matamala, por ejemplo, las cuales nos explican cómo la violencia es un fenómeno que se relaciona con la vida diaria y también reconocen dos usos de la violencia. La primera como un recurso estético de la ficción y la segunda que ya es una violencia desmesurada que tiene todo el protagonismo dentro de la película. Esto ya lo podemos identificar con películas que tienen títulos como Asesino, Matar, Crimen, etc. Por su parte, González 2023 explica cómo los nuevos hábitos de visionado multipantalla a través de redes sociales, plataformas de streaming, películas, cine, etc., generan que la brecha entre la ficción audiovisual y la realidad sea cada vez más estrecha. También tenemos a Aguilar, que en el 2023 manifiesta que cualquier intento de que se plantee un imaginario ficticio nos habla de lo que sucede realmente en nuestro mundo y la visión del realizador. Eso quiere decir que está muy relacionada la ficción y la visión de algún realizador con lo que de verdad está en el mundo, sucediendo en su mundo, porque de eso se retroalimenta la ficción audiovisual. En cuanto a los autores que nos ayudan a reconocer la violencia y sus conceptos, tenemos a Bonamigo, Torres, Lorenzao y Cubas 2022, quienes nos definen la violencia física, sexual y psicológica. En este caso se usó esta fuente para definir la violencia psicológica, a los cuales los autores se refieren como una agresión no física, pero que puede dañar a una persona de manera moral socialmente. También tenemos a Sotelo 2023, quien nos habla acerca del miedo. Nos cuenta que el miedo es algo natural del ser humano y que éste ha evolucionado a tal punto que ahora las personas se llegan a someter a experiencias de miedo controladas a través de las películas precisamente. En cuanto a la matriz de consistencia, nuestro tema de investigación es la representación de la violencia a través del lenguaje audiovisual en la saga de películas La Purga. La pregunta de investigación general es ¿cómo se representa la violencia a través del lenguaje audiovisual en la saga de películas La Purga? Las preguntas específicas son las siguientes. Número 1. ¿Cómo la postproducción configura la representación de la violencia física en la saga de películas La Purga? Número 2. ¿Cómo la banda sonora contribuye a la representación de la violencia desmedida en la saga de películas La Purga? Y número 3. ¿Cómo los diálogos muestran la representación de la violencia psicológica en la saga de películas La Purga? A lo cual el objetivo general es el de analizar cómo se representa la violencia a través del lenguaje audiovisual en la saga de películas La Purga. Los objetivos específicos son, número 1, analizar cómo la postproducción configura la representación de la violencia física en la saga de películas La Purga. 2, describir cómo la banda sonora contribuye a la representación de la violencia desmedida en la saga de películas La Purga. Y 3, cómo los diálogos representan la violencia psicológica en la saga de películas La Purga. En cuanto a las categorías, empezamos por la categoría número 1, que es la violencia, la cual es definida como todo acto para dañar a una persona o grupo de personas, ya sea de manera física, psicológica y en sus variantes de económica, política, sexual, etc. En las subcategorías tenemos tres principales, la cual es la violencia física, la psicológica y la violencia en el audiovisual o la violencia audiovisual. La violencia física es dañar de manera directa a una persona, ya sea con golpes, empujones, etc. Y esta es la única, la cual es medible porque se reconoce en cualquier momento. Si tú ves un golpe, lo vas a reconocer. En cambio, la violencia psicológica es más ambigua y hay personas que las pueden reconocer de manera fácil y algunas que le quitan cierto grado de gravedad al asunto de la violencia psicológica. Y la violencia en el audiovisual, esta se presenta a través de los medios de comunicación, ya sean en los noticieros, lo cual se considera como una violencia real, o una violencia ficticia, la cual la vemos en las películas, ¿no?, de terror, ficción. En la categoría 2 tenemos el lenguaje audiovisual, el cual está considerado como todo el recurso que poseemos en los lenguajes audiovisuales, desde los planos, movimiento, encuadre, para contar una historia. Aquí tenemos en las subcategorías la imagen con el encuadre, los planos, movimientos, el sonido, donde está incluida la banda sonora y los efectos sonoros, y el montaje, donde entra ya la postproducción de imagen y audio. Bueno, espero que muchísimas gracias por su atención. Este ha sido mi exposición y sustentación para el trabajo parcial.